Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Aruba, algunas horas después de que la invitación oficial para la apertura del evento del 11-11-11 que da inicio a la temporada del carnaval, la Fundación SAC pospuso su evento. Junto con este cambio, también se decidió que el jingle oficial y el programa de carnaval se presentará el próximo 19 de noviembre. El motivo no es que estén retrasados, sino más bien que están esperando el resultado del caso que tienen contra el gobierno. La presidenta de SAC, la señora Tecla Kelly, informó sobre esta decisión y la vez confirmó que en efecto algunos patrocinadores grandes están en stand-by, mirando la incertidumbre que reina entre los comerciantes sobre quién estará organizando el carnaval, pues el gobierno le otorgó el permiso a la Fundación SMAC, Stichting Manejo de Aruba su Carnaval, y este es el caso pendiente por el que están esperando el dictamen de la Corte. La intención de SAC es pedirle al juez que detenga todos los permisos futuros otorgados a cualquier otra organización que no sea SAC. En Aruba, según una encuesta realizada recientemente, un 80% de los jóvenes sienten que no hay actividades para ellos después de clases. Un 80% de los jóvenes encuestados recientemente dijeron que en su opinión no hay actividades en donde ellos puedan o quieran participar después de clases. En el mes de junio de este año, un equipo de las escuelas secundarias de Traimerdía hicieron encuestas en 2 clases de diferentes escuelas de Mabo y IPVI. Un total de 8 escuelas participaron en esta encuesta que se ha hecho en el cuadro de las preparaciones que el gobierno está haciendo para ofrecerle un Traimerdía a los estudiantes de secundaria. Durante la preparación del proyecto piloto se habló con varios grupos, escuelas, padres de familia, fundaciones y jóvenes, los cuales sus edades oscilan entre los 12 y los 15 años. Un 80% de los jóvenes se van a la casa y no tienen ningún plan específico, un 5% van donde algún familiar y un 3% va a visitar a algún amigo, hace deporte o trabaja. Por ahora, uno de los retos es ver cómo se generan las actividades de Traimerdía secundario en las escuelas, para eventualmente proceder con la introducción de esto en los barrios, ya que allí también hay un potencial grande para desarrollarse. Hugo Sánchez Portugal, hijo del exfutbolista mexicano Hugo Sánchez Márquez, falleció en la capital mexicana, informó la Liga del Fútbol Local en un comunicado. Poco después de la 1 de la tarde del pasado sábado, una movilización policíaca en el edificio 225 de la calle Arquímedes en Polanco sorprendió a los vecinos del lugar. Los policías llegaban porque se había reportado el hallazgo de 2 cuerpos. Los minutos pasaron y fue a las 2:15 de la tarde cuando se confirmó que los cuerpos eran de Hugo Sánchez Portugal y un amigo de quien no se ha revelado el nombre. Llegó una señorita, se percata de que dentro del departamento 303 se encuentra tanto el hijo de Hugo Sánchez Portugal, y una persona más también del sexo masculino. Digamos, ya habían perdido la vida. Avisa a la policía y llega también la Cruz Roja. Al departamento llegaron peritos para recabar indicios de lo ocurrido. Y apenas vamos a ingresar. Sí. ¿Qué piso van a ingresar? Al parecer es al tercero. También se envió al laboratorio móvil de la Procuraduría Capitalina. Los peritos tomaron fotos, revisaron las llaves de gas y aseguraron el departamento. Al lugar también arribaron familiares y amigos de Sánchez Portugal. Por la noche, su familia acudió a reconocer el cuerpo del también funcionario de la delegación Miguel Hidalgo. Este domingo, la Procuraduría Capitalina indicó que Hugo Sánchez Portugal y su amigo fallecieron por inhalación de gas del boiler que estaba en el departamento sin ventilación. Los restos del hijo del Pentapichichi descansan en el Panteón Español. Irving Pineda, Azteca Noticias. Un amotinamiento se registró en San Salvador en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil en la colonia de Montserrat. Estas son las imágenes captadas por el noticiero Hechos. Todo comenzó el sábado cuando la policía realizó una requisa de objetos ilegales en las Bartolinas de la Delegación Policial de Montserrat en San Salvador. Celulares, cargadores y drogas, entre otros ilícitos, fueron decomisados. Prácticamente estos son teléfonos que al ingresar pues son utilizados por ellos pues para efecto de algunos contactos con parientes afuera o para contactar personas de su misma estructura pues delincuencial, ¿verdad? Con cuales pues se dedican a cometer incluso algunos hechos delictivos como homicidios, extorsiones, ¿verdad? Y otro
hecho delictivo que pueden coordinar hacia el exterior pues, de las Bartolinas. En horas de la noche, las cosas se complicaron. Habían intentos de fuga de algunos reos. Cerca de la medianoche del sábado se hizo presente la unidad de mantenimiento del orden y otras unidades especializadas. Más de 500 internos se encuentran en estas Bartolinas policiales. El amotinamiento logró ser controlado en horas de la madrugada de este domingo. La delegación se encuentra en relativa calma, aunque desde hace 6 meses están suspendidas las visitas de los familiares. Únicamente pueden ingresar la alimentación. Y este es el reclamo que tienen algunas madres de familia de reclusos. Ya tenemos para 6 meses que yo no veo a mi hijo. Las visitas están suspendidas y yo creo que como humanos debían de permitir ver a nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo como madre les pido, así por los medios, que me ayuden. Yo no sé mi hijo cómo se encuentra ahí adentro. Durante los disturbios, al menos la versión de la policía es que no hubo ningún fallecido ni lesionado de gravedad. Con imágenes de Alfredo López, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Un grupo de jóvenes italianos llegaron a Uruguay para entrevistar al presidente Mujica, esto en un documental que hablará sobre la felicidad de Uruguay. Llegaron hace un mes a nuestro país, con el cometido de saber qué tan felices somos los uruguayos. Varias entrevistas, entre ellas la más buscada, la opinión del presidente José Mujica. El encuentro entre los italianos y el presidente se dio en la entrega de 20 casas por parte del Plan Juntos en el barrio Cuatro Horizontes. Quedaron sorprendidos cuando llegó el presidente con poca custodia al lugar. Sí, es una experiencia increíble. En Italia no es pensable poder hablar con el presidente y preguntar quel que tú retienes más importante por tu objetivo. Que así, el nuestro principal objetivo es entender que es la felicidad por la gente, por el pueblo. Pero tú sabes que a la fin del viaje es muy importante sentirle la palabra del presidente que confirma toda nuestra experiencia en este viaje. Es increíble. ¿Qué te asombra del presidente? ¿Por qué es distinto Mujica? Mujica, porque tiene una visión de la vida, del mundo y de la felicidad y de muchas otras cosas muy diferente de aquel que tiene toda la otra política, todos los otros gobiernos. Y finalmente, luego de la entrega de llaves a las familias destinatarias, los italianos le preguntaron a Mujica sobre su concepto de la felicidad. Mi amigo, la mujer querida, los hijos y después todo lo demás casi pamento. Pero hay que darle valor a esas cosas. Y hay que trabajar para vivir. Pero no al revés, no vivir para trabajar. Por lo tanto, el primer valor es la vida. Lo que ha dicho Mujica y lo que ha visto la gente, ¿pensás que hay felicidad en Uruguay? Yo creo que sí. Yo creo que es un país muy feliz y muy interesante y muy social, muy junto y que tiene la real felicidad que no es algo de material. Y Carlos Vives presentó su libro Travesías por la Tierra del Olvido, modernidad y colombianidad en la música de Carlos Vives y la provincia. Así está titulada la obra que narra el aporte del cantante Samario al folclore colombiano. La publicación cuenta con la investigación de la Universidad Javeriana de Cali y para esto fueron entrevistados más de 50 personajes. Carlos Vives llegó a Cali, la sucursal del Cielo, para el lanzamiento de un libro sobre la cultura de la región Caribe y la provincia que él internacionalizó con lo mejor de sus versos. Carlos Vives llegó hoy a la sucursal del Cielo para el lanzamiento de un libro sobre la cultura de la región Caribe y la provincia, que él internacionalizó con lo mejor de sus versos. Nos sentimos muy honrados porque es una investigación muy completa. Es increíble porque abrir cada una de las páginas de este libro es, primero, recordar un momento muy especial de mi vida, pero conocer más a fondo el pensamiento de todos mis compañeros de trabajo que hemos estado juntos ya más de 21 años. Travesías por la Tierra del Olvido, modernidad y colombianidad en la música de Carlos Vives y la provincia. Es un estudio que iniciaron en el 2012 diferentes docentes e investigadores de la historia musical del país. Es una investigación muy profunda con cada uno de los integrantes de la provincia y de cada
una de las personas que ha tenido que ver con cada uno de nuestros discos. Vives, ganador de 7 Grammys Latinos, está nominado nuevamente en 6 categorías de estos premios, que se entregarán en Las Vegas el próximo 20 de noviembre. Voy a cantar con Chucky Town, El mar de sus ojos, que está nominada. Voy a cantar con Marc Anthony, Cuando nos volvamos a encontrar, que también está nominada. Pero antes de los Grammy tiene una cita con su amigo Marc Anthony, a quien acompañará en uno de los momentos más importantes de su vida. De la boda no conozco mucho, estamos invitados y vamos a acompañarlo allí. Música y literatura, pasiones del Samario que promueven la cultura. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Pulso Latino. Gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Soy Jennifer Vargas. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.